No te preocupes. A partir del próximo mes, tu sueldo va a mi cuenta. Total, no lo necesitas, dijo Mauricio, levantando su taza de café, como si estuviéramos charlando sobre si llovería o no. Me quedé parada junto al fregadero, con las manos aún húmedas de lavar los platos, mirándolo fijo. Ni siquiera parpadeó. Siguió tomando su café como si me hubiera hecho un favor. Asentí, solo una vez, sin protestar, sin alzar la voz, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había tomado una decisión. Esa noche, como siempre, llegaron puntuales a las 7. Escuché las puertas del coche cerrarse de golpe, la voz grave de él, la de ella, más aguda, riendo por algo. La llave giró en la cerradura, esa llave que nunca le pedí que devolviera. Pero cuando la puerta se abrió, la risa se apagó. Mamá, la voz de Mauricio rebotó contra las paredes desnudas. ¿Dónde está todo? Estaba sentada en la mesa de la cocina, lo único que quedaba en la habitación, junto con 2 sillas y una carpeta que había colocado frente a mí. La tele no estaba. El sillón, la mesita de centro, hasta la lámpara chueca que él tiraba de pequeño, todo se había ido. Los estantes de la cocina estaban vacíos. No había cazuela calentándose en el horno. Su esposa Verónica entró detrás de él. ¿Qué es esto?, dijo. Y la cena, la cara de Mauricio, cambió. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hiciste? Vendí algunas cosas, dije con calma. Necesitaba el dinero. Ni siquiera nos consultaste, soltó él molesto. ¿Cómo se supone que vamos a estar cómodos aquí? ¿Qué vamos a comer? Lo observé. Realmente lo observé. Y por primera vez no vi al niño que crié. Vi a un hombre que esperaba comodidad, que veía mi casa como si fuera suya. Pensé que ahora tú manejabas mis finanzas, dije. Creí que debía prepararme. Abrió la boca, pero no dijo nada. Verónica cruzó los brazos mirando la carpeta con desprecio. Mauricio dio un paso hacia mí bajando la voz. «Estás actuando como loca». No respondí. Solo deslicé la carpeta por la mesa. Adentro había copias, estados de cuenta, recibos viejos, notas. No expliqué nada. Todavía no. Esperé en silencio firme, viendo cómo la máscara se le caía de la cara. Hubo un tiempo en que conocía el ritmo de mis días sin mirar el reloj. A las 6 en pie. Café a las 6:15. Parada del camión a las 7. Luces del salón encendidas a las 7:30. 30 años de planes de clases y notas pegajosas. 30 años de niños que olvidaban sus tareas y luego regresaban a darme un abrazo. Nunca me volví a casar después de que Roberto se fue. Mauricio tenía 5 años. Su padre se llevó el coche y la mitad de los ahorros dejó una nota diciendo que necesitaba espacio. Pagué la deuda que dejó para que Mauricio no cargara con la vergüenza. Nos mudamos a una casita más pequeña en la colonia Roma. Vendí el piano. Tomé clases de verano en el colegio comunitario. Cuando Mauricio quiso estudiar arquitectura en otra ciudad, firmé como aval de su préstamo y dejé de comprarme ropa nueva. No se sentía como sacrificio. Se sentía como ser madre. Cuando terminó la carrera, regresó cambiado. No cruel, solo distante. Educado, pero de una forma que no tenía nada que ver con el cariño. Pensé que el matrimonio lo suavizaría, lo acercaría de nuevo. No fue así. Las cenas de los viernes empezaron después de su luna de miel. Dijo que sería bueno para mantener la rutina. Yo estaba agradecida. Pasaba los viernes comprando comida en el mercado de la Condesa, planchando servilletas, descongelando masa para pay, que la verdad ya no me gustaba preparar. Me aseguraba de que todo estuviera listo antes de que cruzaran la puerta. A Verónica no le gustaba el desorden, así que guardaba las revistas. No comía carne, así que aprendí recetas nuevas. Era lo único seguro en mi semana. Una noche veía a mi hijo. Nunca se quedaban mucho. Siempre tenían planes, otro lugar donde estar. Aún así, me decía que así se mantenían unidas las familias sin exigir, haciendo espacio, manteniendo la paz. Pero con el tiempo, dejé de mostrarle fotos nuevas de la casa.
no notó la pintura fresca en el pasillo. No preguntó por los vecinos ni cómo dormía. Sonreía, comía, lavaba la comida y se iba. Y yo seguía recogiendo la mesa, creyendo que si daba lo suficiente, algún día recordaría lo que le di. Pero esa noche, viéndolo leer la carpeta, me di cuenta de que no recordaba nada. Mauricio estaba en medio de la sala, mirando el espacio vacío donde antes estaba el sillón. Señaló el lugar como si fuera la escena de un crimen. ¿Dónde está el sillón?, exigió. ¿La tele? ¿Y la alfombra Verónica no esperó? Pasó junto a él, con los brazos cruzados y la nariz arrugada. Esto es absurdo, Elena. Sabías que veníamos. Lo sabía, dije. Ella bufó. ¿Y la cena? ¿O esto es tu idea de una broma? Mauricio giró hacia la cocina. ¿Por qué te deshiciste de todo? Ni siquiera nos avisaste. No sabía que necesitaba permiso, respondí. Me miró parpadeando. No es cuestión de permiso. Es solo... ¿Cómo se supone que vamos a relajarnos aquí? ¿Dónde nos sentamos? ¿Qué comemos? Lo dijo como si compartiéramos la casa, como si su comodidad fuera mi obligación. Verónica intervino de nuevo. Venimos aquí cada semana, por ti, para hacerte compañía. ¿Y así nos pagas? No dije nada, ni a ella ni a él. Porque, ¿qué quedaba por decir? Que los alimenté semana tras semana por costumbre y esperanza, que junté cada peso, los viernes para cocinar comidas que apenas reconocían, que sus visitas se sentían menos como conexión y más como un servicio programado. Mauricio se acercó. Mamá, esto es muy egoísta. Pudiste hablar conmigo antes de hacer algo tan drástico. Egoísta. La palabra resonó en mi pecho como un chasquido seco. Pensé en los zapatos que no compré para que él fuera a un campamento de básquetbol, en la segunda hipoteca para su colegiatura, en las fiestas de fin de año que pasé sola para que él pudiera ir a esquiar con amigos. Egoísta. Algo hizo clic en ese momento, silencioso y preciso. Estaba esperando una amabilidad que no iba a llegar, esperando a alguien que dejó de verme como persona. Mauricio intentó tomar la carpeta. ¿Qué es esto siquiera? Lo dejé tomarla. Lo dejé hojear las copias. Vi cómo su sonrisa se desvanecía al darse cuenta de lo que había estado rastreando. A la mañana siguiente fui al banco antes del trabajo. Me dije que solo era para revisar el saldo para asegurarme de que todo estuviera bien. Pero la verdad era que necesitaba verlo con mis propios ojos. La cajera sonrió amablemente cuando le di mi tarjeta. ¿Me puede imprimir mis transacciones recientes?, pedí. Todas, por favor. Tecleó rápido. El sonido de las teclas era demasiado mecánico para lo que sentía como una violación tan personal. Cuando me entregó los papeles, me hice a un lado a una mesita cerca de la ventana y empecé a leer. Al principio, todo parecía normal. Compras en el mercado La Farmacia Gasolina cerca de casa. Luego ahí estaba. C12.000 retirados en efectivo hace 3 meses. Una sucursal al otro lado de la ciudad. El corazón me dio un vuelco. Nunca fui a esa sucursal. Mi tarjeta nunca salió de mi cartera. Excepto una vez. Recordé ese día. Mauricio había llegado sin avisar. Yo estaba en la regadera. Le dije que pasara, que dejara su chamarra en el perchero. Cuando salí, estaba en la sala, revisando su celular, sonriendo como si nada. Mi bolso estaba justo ahí en la mesa. Toqué el papel siguiendo la fecha y la hora del retiro. Fue esa misma tarde cuando se fue temprano, diciendo que tenía una junta en el centro. La cajera se acercó en silencio. ¿Quiere que la ayude a presentar una reclamación? Dudé, las palabras se me atoraron. Todavía no dije, porque ya sabía lo que encontraría y aún no estaba lista para verlo escrito en un reporte que mi propio hijo me había robado. Doblé los papeles, los guardé en mi bolso y salí al aire fresco de la mañana. El cielo estaba pálido, indiferente. En el semáforo saqué mi celular, revisé los mensajes y me detuve en su nombre. Por primera vez no marqué. En cambio, llegué a casa
Abrí la carpeta y comencé a leer cada estado de cuenta que había guardado. Cuando Mauricio estaba en la universidad, llevaba una foto suya en mi cartera, él sosteniendo un dibujo de una casa que hizo en 5º grado. Debajo escribió: «Algún día construiré una para ti, mamá». Llevé esa foto conmigo en cada turno nocturno, en la oficina del registro, en cada caminata fría a casa, cuando el camión ya no pasaba. Cuando la escuela recortó horas, tomé trabajo extra de contabilidad en una empresa en el centro. Algunas noches me dormía con los zapatos puestos con la tele zumbando de fondo, pero cuando llegaba la factura de la colegiatura, siempre estaba pagada, a tiempo, cada vez. Después de graduarse, dijo que necesitaba un poco más para estabilizarse. Le dije que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Se sentía bien escuchar sus pasos en la casa otra vez, la puerta del refri, abriéndose la música suave desde su cuarto. Ahorraba cada peso de su sueldo, decía que estaba siendo inteligente con el futuro. Por 5 años cubrí todo: la luz, la comida, el seguro, hasta las suscripciones de streaming que él usaba más que yo. Nunca ofreció compartir una cuenta y yo nunca pedí. No quería arriesgar la tranquilidad de tenerlo en casa. Luego un día anunció que compró una casa 3 recámaras pagada en efectivo. Me dio las llaves de su cuarto y dijo: «Puedes convertirlo en un taller de costura o algo por el estilo». Se casó un año después. Después de eso, dejó de llamarme seguido. Las llamadas se volvieron mensajes cortos. Los mensajes se volvieron silencio, hasta que empezaron los viernes esas cenas que no eran cenas, sino obligaciones que soportaba antes de volver a su vida real. Aún así, me decía que estaba bien. Estaba ocupado, exitoso, feliz. Pensé que eso era lo importante, pero mientras estaba sentada en la mesa de la cocina revisando los estados de cuenta, los años se reorganizaron en mi cabeza. Todas las horas, las comidas, el dinero, no era generosidad, era desgaste. Y para cuando lo entendí, la década que le di ya se había esfumado. Entré a la oficina del licenciado Jorge Mendoza con una carpeta manila tan apretada en mis manos que las orillas se habían doblado. Era más joven de lo que esperaba, de unos 40 tal vez. Su corbata estaba torcida de una forma que me hizo confiar en él. Me preguntó qué me traía ahí. Puse la carpeta en el escritorio y la abrí despacio. «Quiero saber qué puedo hacer», dije. Repasamos todo pedazo por pedazo. Primero el retiro de C12.000, mi cuenta, mi tarjeta usada al otro lado de la ciudad en un día que no estuve ahí. Luego los estados de la tarjeta de crédito. Una que no recordaba haber solicitado. Compras en tiendas de electrónicos, muebles, cosas caras a mi nombre, acumulando intereses por más de 1 año. Después, la factura de luz abierta hace 2 años, en una dirección donde nunca viví. La dirección de Mauricio y mi firma en el formulario, solo que no era mi letra. Vi los ojos del licenciado Mendoza recorrer cada documento. No interrumpió, solo asintió y tomó notas en una libreta. Por último, le di los papeles de autorización que Mauricio dejó en mi mesa, los que no firmé. «Eso es control financiero total», dijo el licenciado. «Poder notarial. Si hubieras firmado, pudo haber vaciado todas tus cuentas sin consecuencias». Asentí, pero no firmé. Me miró. «Qué bueno, porque lo que tienes aquí es sólido. Esto no es un error o un malentendido. Es fraude. Civil como mínimo, posiblemente penal». No lloré, no suspiré. Solo saqué mi libreta y copié todo lo que dijo palabra por palabra. Fechas, sanciones, rastro de papel, opciones. Al final preguntó: «¿Quieres seguir con esto legalmente?» «Quiero saber que no estoy loca», dije. «¿No lo estás?» Me dijo que necesitaba presentar disputas formales, cambiar todas las contraseñas, cancelar todo lo que tuviera mi nombre. Él ayudaría, pero debía decidir si quería ir hasta el final. No respondí. Todavía no. Le agradecí, recogí mis papeles y salí al viento cálido de la ciudad. Para cuando llegué a casa,
Ya sabía cuál sería mi próximo paso. Preparé la mesa como cuando Mauricio era pequeño, servilletas de tela 2 velas y su comida favorita de la infancia, pollo asado con zanahorias dulces y papas con hierbas. La casa estaba más limpia, ahora sin desorden ni ruido. El sillón se fue, la tele también. Solo quedó lo esencial. Llegaron puntuales como siempre. Mauricio me dio un medio abrazo. Verónica ni siquiera fingió. Entró como si la casa le perteneciera, escaneando el lugar, notando lo que faltaba. Veo que el mobiliario sigue sin regresar, dijo doblando su chamarra en el respaldo de una silla. No respondí. Nos sentamos. Le serví. Mauricio no agradeció, nunca lo hacía. Comió de inmediato, masticando como si fuera parte de una actuación, una prueba de normalidad que creía controlar. Observé sus ojos mientras comía. No había nostalgia, ni un destello de recuerdos de los días de escuela, o rodillas raspadas, ni calor. Comía como si fuera una transacción. Y entendí por fin que para él eso era todo lo que yo había sido. Cuando los platos estuvieron vacíos, metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó la carpeta. Los mismos documentos, la misma oferta, la misma confianza. La puso junto a mi vaso de agua. Supongo que ya lo pensaste, dijo. Es lo mejor. No estás rejuveneciendo y tus finanzas, bueno, son complicadas. Tomé la carpeta, le di una vuelta en las manos y la dejé en la mesa. Todavía no dije con una pequeña sonrisa. Verónica puso los ojos en blanco. Mauricio ni siquiera intentó ocultar su molestia esta vez. Se levantó, jaló su chamarra de la silla y no dijo más. Se fueron rápido, sin despedidas, sin gracias, solo el sonido de la puerta al cerrarse. Me quedé ahí un rato, con las manos cruzadas, viendo la llama de la vela titilar. Lo que Mauricio no sabía, lo que no podía imaginar, era que todas las contraseñas ya estaban cambiadas, todas las cuentas aseguradas, cada hilo de la vida vieja cortado en silencio. Presentar la demanda no se sintió como esperaba, sin truenos, sin justicia en el aire. Solo mi nombre en una página tinta negra, sobre papel blanco, y el sonido del sello del secretario en el archivo. Salí del juzgado más ligera de lo que había sentido en años. No feliz, solo firme. El primer mensaje de voz llegó esa noche. La voz de Mauricio baja y tensa. Mamá, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo. No puedes creer que te robé. El siguiente llegó 1 hora después, más suave. Por favor, llámame. Arreglemos esto antes de que se ponga feo. Luego los mensajes se multiplicaron, mitad enojo, mitad súplica. No los borré. Solo los escuché una vez y apagué el celular. 3 días después llamó su abogado. Un hombre con voz suave y un toque de lástima, de esos que dan ganas de colgar. Señora Morales, nuestro cliente, quiere resolver esto en privado. Está dispuesto a devolver el monto total, con intereses, y cubrir los gastos legales. No dije nada. El silencio se alargó hasta que añadió: podemos preparar los documentos esta semana. Respiré hondo. Acepto, dije, pero quiero una cosa más. Dudó. ¿Qué es? Quiero que quede por escrito que cometió fraude financiero, dije. No un malentendido. No confusión. Fraude. Intentó suavizarlo. Señora Morales, esa clase de declaración podría ser perjudicial para... Ese es el punto, dije. Es la verdad. Hizo otra pausa y luego dijo: hablaré con mi cliente. Le agradecí, colgué y me quedé un buen rato en el silencio. No estaba segura si sentía victoria o agotamiento. Tal vez ambas. Cuando los documentos llegaron la semana siguiente, leí cada palabra. Los números estaban correctos, los honorarios cubiertos, la confesión impresa claramente en tinta. Firmé al final con mano firme, sin dudar. A la mañana siguiente fui al banco a cerrar una última cuenta, la que Mauricio intentó controlar. La cajera no hizo preguntas cuando cerré la cuenta. Me dio un cheque de caja
con una sonrisa amable y deslizó los papeles por el mostrador. 30 años de depósitos borrados con una firma. Manejé directo a una cooperativa de ahorro en Querétaro, a 2 horas de distancia, sin sucursales cerca, sin forma de que Mauricio entrara y convenciera a una cajera con su sonrisa. Se sentía como cerrar una bóveda a la que nadie más tenía la llave. No le dije a nadie que me iba. Solo empaqué lo necesario, vendí lo que no y dejé el resto atrás. La nueva casa era pequeña, una cabañita en las afueras de San Miguel de Allende, escondida entre árboles y envuelta en silencio. Nadie sabía mi nombre ahí. Ese era el plan. Cada mañana caminaba por un sendero que serpenteaba entre los mezquites y volvía a mi porche. En los bolsillos llevaba solo 2 cosas, la llave de la casa y un sobre con algo de efectivo. Lo justo para el mandado, o un café, nada que se pudiera rastrear. Los vecinos saludaban con un gesto, pero no preguntaban. Eso me gustaba. Sin interrogatorios, sin suposiciones. Era solo la mujer que llegó tarde, en la temporada que vivía sola, y pintaba la baranda del porche con trazos tranquilos. La 7ª mañana, mi celular vibró. No había visto su nombre, en semanas no había iluminado la pantalla. Mauricio. Una llamada perdida. Luego otra. Volteé el celular y lo dejé boca abajo en la mesa. Había hecho cada pago a tiempo. El abogado dijo que firmaba cada cheque él mismo. Pero ni una vez pidió verme, ni una vez se disculpó, ni por escrito, ni de palabra, ni en silencio. Para la 10ª llamada, el celular dejó de vibrar. Y la casa volvió a sentirse quieta, como si hasta las paredes empezaran a olvidarlo. Esa tarde abrí el sobre y aparté unos billetes. Llevé el resto a una panadería en la esquina y pedí un café con un bolillo recién hecho. Me senté junto a la ventana con el sol calentándome la cara y empecé a dibujar un pequeño jardín de hierbas para el patio. La brisa movía suavemente los árboles, lo justo para rozar las orillas del periódico en mi regazo. Lo alicé y seguí leyendo, pasando los ojos por una línea que ya había leído 3 veces. No tenía prisa. Aquí nada apuraba. El patio era mitad zacate, mitad grava, con unas macetas vacías que quería llenar. Un par de pájaros picoteaban cerca de la reja, esparciendo semillas de girasol que había tirado esa mañana. Uno se acercó más mirándome, como si tuviera una pregunta que no sabía cómo hacer. No había tele adentro, ni sillón, ni microondas. Las paredes estaban desnudas, salvo por una foto que traje conmigo yo más joven, sosteniendo a un bebé con un gorrito azul. El bebé que crecería para convertirse en un hombre que dijo, total no lo necesitas. Se equivocó. Necesitaba exactamente esto, el tipo de silencio que no pide ser llenado, el que no es ausencia, sino presencia de mí, de mi aliento, de mi elección. El dinero llegaba el 1 de cada mes. Depósito automático, menos los honorarios legales, menos los daños. Quedaban C$37,000, luego nada. O todo, dependiendo de cómo lo contaras. Aún no había reemplazado el sillón. No lo extrañaba. Pasaba la mayoría de los días afuera, con los pies al sol, la espalda al viento, un libro en la mano. La cafetera cantaba cuando estaba lista, y la casa se mantenía cálida con las ventanas abiertas y la estufa encendida. El último sobre del abogado incluía una hoja de resumen. Últimos 3 pagos programados, decía. Claro Clínico. Lo doblé y lo guardé en un cajón junto a los cerillos y las llaves de repuesto. No llamé a Mauricio. No necesitaba hacerlo. El cheque decía suficiente. Podía firmar su nombre mes tras mes y eso sería lo último que necesitaría de él. La prueba de que incluso el silencio puede hablar. Por la tarde corté unas ramas de lavanda para la mesa y puse agua a hervir para un té. Los pájaros volvieron. No me moví. Solo dejé que el sol me tocara la cara mientras el vapor subía de la taza.